11, para seguir viendo este contraste entre Caín y Abel. Recordemos que estamos viendo el primer punto. Hay de ellos que han seguido o que siguieron el camino de Caín. Y para entender ese camino de Caín, tenemos que ver también el camino de Abel. De otra manera, pues nos cuesta más entender en qué consistía el camino de Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vemos la manifestación aquí, el Espíritu Santo por medio del escritor de Hebreos nos muestra la fe de Abel. ¿Y por qué? Dice que Abel tenía fe en ese Redentor que vendría en el futuro, nuestro Señor Jesucristo. Dice, a fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Primero vemos que ofreció un más excelente sacrificio. Y segundo, vemos que lo que Abel hizo no lo hizo justo, sino que la ofrenda que Abel llevó delante de Dios evidenció que su fe lo hacía justo, porque aún el justo vivía por medio de la fe. Ofreció un sacrificio más excelente. En el capítulo 12 del mismo Hebreos, que es el otro texto en el Nuevo Testamento donde se menciona Abel. Solo aparece 3 veces, en Hebreos 2 veces y en Judas. Otra referencia que hay también en los evangelios donde habla de que mataron a Abel, en el mismo Mateo 23 también hace referencia a Abel. Pero escogí estos 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces vemos aquí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, como mediador del nuevo pacto, y de su sangre derramada, que dice que era una sangre más importante, que hablaba mucho más claro que la sangre que Abel había ofrecido. Aquí no está hablando de la sangre de Abel cuando le mató, sino que está hablando de las ofrendas, de los sacrificios de sangre que Abel llevaba, presentaba delante de Dios. Esa sangre hablaba de que en un futuro Dios iba a enviar un Mesías a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando el Señor Jesucristo viene y muere en la cruz, su sangre habla mucho más claramente, y esa sangre hace que comience un nuevo pacto, según Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 a 26, hace referencia a la sangre del nuevo pacto. Entonces, hermanos, vemos aquí un contraste entre entre Caín y Abel. Abel agradó a Dios según Hebreos 11:4, pero Caín no agradó a Dios por medio de su vicio que implicaba un esfuerzo humano, y el sacrificio de Abel implicaba una obediencia a Dios. Caín trajo ofrenda, pero no la que Dios le mandó. La ofrenda de Caín, ya hablamos de ello, no fue la que Dios mandó. Sus obras eran carnales, sus obras eran malas, y las obras de Caín
evidenciaban que no había un arrepentimiento en su corazón, que no había obediencia en su corazón, que no había fe en su corazón. La fe de Abel se evidenció por sus obras justas, 11:4. Pero las obras de Caín, cuando después Caín mató a Abel, y también las obras de ofrecer lo que Dios no había mandado, eran evidencia de que no había fe en su corazón. Y un pasaje con el cual podemos probar esto está en Primera de Juan. Hay unas páginas más atrás, unas 2 páginas atrás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Es la palabra del Señor. Primera de Juan 3, 12. Leamos el 11 también. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Nuevamente el contraste de Caín y de Abel. Sus obras eran y las de su hermano eran justas, y esa fue la razón por la que se manifestó lo que había en el corazón de Caín en sus obras, lo mismo que salió a flote y se manifestó lo que había en el corazón de Abel en sus obras. Por eso Santiago en su carta, capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante, dice que una fe sin obras es muerta, sin misma fe, sin obras es muerta. Y el Señor Jesucristo también dice que por sus frutos los conoceréis, hablando en el contexto de los falsos maestros que vendrían. El Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que sale, lo que se manifiesta en estos falsos maestros y en estas personas apóstatas de las cuales está hablando Judas en su epístola, no es otra cosa que la manifestación de lo que realmente está en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que los somos por la sangre de Cristo, por la justificación que hemos recibido de Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos manifestar? Obras justas también. Lo mismo que Abel, que el 11:4 de Hebreos dice que sus obras se manifestaron de una manera que pudieron agradar a Dios, y en Primera de Juan 3:12 dice que sus obras eran justas, pero las de Caín eran malas. Entonces, un contraste de 2 hermanos, uno manifestó sus malas obras de que no era un hijo de Dios, y el otro manifestó sus buenas obras como evidencia que era un hijo de Dios. Ahora, Abel no se salvó por esas buenas obras o esas obras justas, sino que se salvó por medio de la fe, pero las obras evidenciaron que realmente tenía fe. Entonces tenemos el camino de Caín como la manera del hombre acercarse a Dios. ¿Cuál sería hoy en día el camino de Caín de una manera más práctica? El camino de Caín el día de hoy se puede comparar con aquellas personas religiosas que tratan de tener una relación con Dios, pero no a la manera de las Escrituras, no a la manera que vemos en el Evangelio. En el Evangelio vemos que la única manera de tener una comunión con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Dice las Escrituras que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso está en 1 Timoteo 5, en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Se me fue el texto de Hechos, pero también nos dice que, ya lo leo, Hechos 4:12,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y pasajes también como Juan 14:6 dice que Él es el camino, y la vida, nadie viene al Padre sino por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y muchos otros textos. La manera de Dios para acercarnos a Él es por medio y únicamente por medio del Señor Jesucristo, solo por Cristo. Pero hay muchas religiones hoy en día donde le enseñan a las personas que la manera de acercarse a Dios es por medio de hacer buenas obras. Algunas iglesias, por ejemplo, dicen que la manera de acercarse a Dios o de ser un hijo de Dios debe cumplir ciertos sacramentos. Algunos que dicen que tiene que bautizarse, otros dicen que si quiere tener comunión con Dios debe creer en Cristo, pero también guardar el día sábado, que tienen que creer en Cristo, pero también dar el diezmo, que tienen que creer en Cristo, pero también tienen que hacer esto. Cristo más, eso es legalismo. Eso lo vemos en las escrituras como legalismo, y la mayoría de las religiones buscan acercarse a Dios por medio de las maneras humanas. Pero vemos claramente que solo por medio del Señor Jesucristo. Y que siguen ese camino de Caín, aquí se está refiriendo a los falsos maestros, pero también a los apóstatas, y dice, ay de ellos, o como leímos en la otra versión, pobre gente, porque siguieron el camino de Caín. Y ese camino de Caín también lleva a la perdición. Sabemos que Caín también, después de que se manifestó lo que había en su corazón por medio de sus obras, fue juzgado también por Dios, así como los ángeles, como el pueblo de Israel, como los de Sodoma y Gomorra fueron juzgados, también Caín fue juzgado. Y hay un texto en Génesis que está ahí mismo en Génesis 4, pero no recuerdo, creo que es el 11, dice que Caín fue expulsado y que anduvo como errante. Fue una persona errante como juicio de Dios, y esa misma palabra errante la vemos ahí mismo en Judas, en el versículo 13, en la última parte dice, para las cuales está reservada, el 13, la primera parte, fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así como Caín fue un errante y anduvo como errante el resto de su vida, estos falsos maestros y estas personas apóstatas, dice las escrituras, que son estrellas errantes y que los espera una eterna oscuridad en las tinieblas. Una persona apóstata o un falso maestro es alguien que no ha nacido de nuevo. Es alguien que no es un hijo de Dios, y por eso dice Judas que lo espera el infierno. Y él lo llama aquí como la oscuridad eterna, o los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces tenemos ahí el primer punto, el camino de Caín, buscar a Dios a la manera del de un maestro o un apóstol. Y lo compara también con estrellas errantes. Estas estrellas errantes son como aquellas estrellas fugaces que a veces vemos que pasan y se desaparecen. Así son los falsos maestros. Esa palabra errante se puede traducir como vagabundos o como erráticos, y los dos tienen sentido. En segundo lugar, entonces, vemos ahí en el versículo 11, y se lanzaron por lucro
en el error de Balaam. Tres personajes. El primero, muy conocido, muy mencionado secularmente y también en la iglesia de Dios y también en muchas otras religiones. Este personaje es muy conocido. Balaam ya es alguien que es menos conocido, aunque es famoso por el episodio aquel donde le habla una burra. Cuando él va por un camino y comienza a azotar su asna, ella le habla y le dice, ¿por qué me azotas? Y toda la vida te he cargado. Y bueno, y entablan una conversación. Entonces Balaam fue un profeta muy, además de ser un falso profeta, era una persona muy rara porque hablaba con los animales. Entonces por eso es conocido. A veces muchos conocen a Baal como el profeta que habló con la burra. Pero en las Escrituras y en el Nuevo Testamento, Balaam se menciona en varias ocasiones, si no estoy mal, se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, y se refiere las Escrituras en el Nuevo Testamento a Balaam siempre para referirse a los falsos maestros o a los falsos profetas, y en el caso de Judas no es la excepción. Dice que estos falsos maestros del tiempo de Judas y que se levantarían en la iglesia en los postreros tiempos, los cuales hoy nosotros vemos por diferentes medios, por televisión, por videos, por tantos medios, por la radio, estos hombres no solamente han seguido el camino de Caín, sino que también se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Para esto necesitamos también acudir al Antiguo Testamento. La palabra error que aparece aquí en Judas es la misma palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como engaño, o se podría traducir también como fraude. La palabra error significa engaño o fraude. El texto dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Vamos a Números capítulo 22. Números capítulo 22. Versículo 7. Para no leer todo este texto, porque es muy largo, abarca unos 3 capítulos, resulta que el pueblo de Israel acampó cerca de los campos de Moab. Y el rey de Moab, se llamaba Balac, tuvo mucho miedo porque él ya había escuchado de todas las cosas que Dios había hecho con este pueblo, con los judíos, y tuvo miedo. Entonces sabía que militarmente con su ejército no podía enfrentar a Israel. Entonces se le ocurrió la idea de maldecir al pueblo de Israel y contrató a un profeta o a un adivino, como lo dicen otras partes en las Escrituras, llamado Balaam, hijo de Beor. Y este es el mismo Balaam que se menciona en la epístola de Judas. Entonces Balac mandó unos siervos a buscar a Balaam para que le hiciera el favor de venir, y que él iba a pagar una buena cantidad de dinero para que maldijera el pueblo de Dios. En el versículo 7 dice así la palabra de Dios: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Israel cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo
quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vemos la respuesta de Dios, clara y concisa, no vayas. No vayas porque este pueblo es bendito y no lo vas a poder maldecir. Versículo 15. Dios le da una respuesta clara, pero en el versículo 15 dice que volvió Balac a enviar otra vez a más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para ver, para que yo sepa qué me voy a decir Jehová. Se manifiesta claramente lo que había en el corazón de Balaam. Notemos que al principio de lo que leímos en el versículo 7, habla de dádivas de adivinación. Luego, en el versículo 17, Balac le manda a decir y le dice, sin duda te honraré mucho. 2 veces está hablando de un pago por maldecir al pueblo de Dios. Y luego en el versículo 18 dice que aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, eso era lo que estaba en el corazón de Balaam, la plata, el oro, la recompensa, las dádivas que él podía recibir, y por eso le dice, espere esta noche a ver si de pronto Dios me da el permiso para ir a ganarme esa platica. Entonces se manifiesta, se revela claramente lo que había en el corazón de este hombre Balaam. También en el capítulo 24, versículo 13, cuando le insiste Balac para que maldiga al pueblo, dice versículo 13 del capítulo 24, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala a mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, esto diré yo. Seguía en su corazón con el deseo. ¿Cuál era su deseo? Una casa llena de oro y de plata. Eso era lo que había en el corazón de Balaam. Si no maldijo al pueblo de Dios, pueden leer la historia completa. Si no maldijo al pueblo de Dios, fue porque Dios no se lo permitió. Porque cuando él iba, porque hizo el intento. Él dijo, esta platica yo no la puedo dejar perder. Hizo el intento, pero cuando fue a maldecir al pueblo de Dios, lo que salía de su boca eran bendiciones. Ahora, él no se iba a quedar con los brazos cruzados, y así son estos falsos maestros, no se quedan con los brazos cruzados, y cuando una cosa no funciona, ellos buscan la manera para quitarle la plata a las personas. En estos tiempos de cuarentena son muy populares algunos videos de pastores, falsos pastores y falsas pastoras en la internet pidiendo sus diezmos, ofrendas a personas que igual están en crisis, en necesidad, como muchos hoy en día en la iglesia de Dios, pero ellos siguen presionando para que las personas, sin importar la necesidad que tenga, el sufrimiento que esté pasando, envíen sus diezmos, ofrendas y primicias a la iglesia. De la misma manera que Balaam, que hacía las cosas era por dinero. Por eso dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces, este error de Balaam se refiere a buscar a Dios por interés, a servir a Dios por interés. En el caso de Balaam, por plata y oro. Él no se iba a quedar con las manos cruzadas. Vamos al texto paralelo de Judas, que es segunda de Pedro, capítulo 2.
Y ahorita, en un momentico, volveremos a Números, segunda de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 15 menciona también a este mismo personaje. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él no amaba la obra de Dios. Él bendijo, sí, al pueblo de Dios y hasta dio profecías acerca del Mesías, profecías acerca del Señor Jesucristo, y ahí quedaron plasmadas en los capítulos de Números. Sí, pero él no lo estaba haciendo por amor a Dios, lo estaba haciendo por el dinero. Dice que él amó el premio de la maldad, ese premio de la maldad, ese lucro, esa plata. Ahí en el mismo segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, dice, por avaricia y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si no fuera por el Nuevo Testamento, uno pensaría que Balaán era un profeta de Dios, que tuvo un error y que tuvo un desliz como muchos otros profetas verdaderos o reyes en el pueblo de Israel, o como el mismo Moisés, pero que era un profeta genuino de Dios. Pero el Nuevo Testamento nos deja ver con claridad que Balaán era un falso profeta. Dice que amó el premio de la maldad, como los mismos falsos profetas y maestros que habían en el tiempo de Pedro, que hacían por avaricia harán mercadería, y está hablando también en los que se revelarían en estos postreros tiempos, los que estamos viendo, esos mismos que vemos por televisión, como Cas Luna, como Dante Gebel, como Maldonado, y como todas estas pseudopastoras, Ana Méndez y muchas otras, harán mercadería, están haciendo mercadería de las pobres ovejas con palabras fingidas, diciéndoles que los quieren, que no pueden vivir sin ellos. Pero sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Hay un pasaje en las Escrituras, creo que está en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, que dice que no somos como muchos que medran falsificando el evangelio, sino que como de parte de Dios y delante de Dios en Cristo hablamos. Pablo está diciendo, no somos como muchos que medran. La palabra medran esa palabra se puede traducir como trafican, como comercian. No somos como muchos que comercian con el evangelio, que trafican con el evangelio para ganar dinero, sino que hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. Pero estos falsos maestros harían y estaban haciendo mercadería de el pueblo, así estaban traficando con el evangelio. Así lo mismo que Balaán, que se lanzó en este error por dinero. Fue un error que le costó mucho a este hombre. Todo lo hizo por amor al dinero. Dice en el capítulo Apocalipsis, capítulo 2, otro de los textos que menciona a Balaam, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Como dije hace un momento, Balaán no se iba a quedar con las manos cruzadas. Él se las ingenió
para que no se le perdiera ese dinero. ¿Y dónde vemos esto? Pues aquí en Apocalipsis 2:14 dice que Balaán enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero también a cometer fornicación. ¿Qué hizo Balaam? No pudo maldecir el pueblo de Dios, pero él dijo, yo no puedo dejar perder ese dinero. ¿Qué hizo? Le dijo a Balac que los israelitas eran hombres muy débiles, que si les llevaban moabitas bien bonitas, si se las metía a ellos al pueblo, si se las enviaba a ellos, eso era fijo que ellos iban a caer en fornicación. Y efectivamente eso pasó. ¿Qué pasó? Pues después de todo ese episodio de Balaán tratando de maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo. Después de eso, aunque no se menciona en Números esa parte, por lo menos en la narrativa de Números no se menciona. Inmediatamente cuando termina el capítulo 24 de Números, comienza el 25 y dice al inicio del 25, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a comer, a los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 9 al final dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Lo que Balac no podía hacer con su ejército al pueblo de Israel, Balaán le dice a Balac, lleve las moabitas al pueblo de Israel, ellos van a caer en pecado, de seguro ellos van a fornicar con las moabitas y Dios los va a castigar. Y vemos que sin alzar la espada, Balac y Balaán murieron 24,000 israelitas. Ahora brinquemos a Números 31. Números capítulo 31, versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios, Números 31, 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Aquí en esta parte de la historia, los israelitas se vengan o llegan a destruir a los moabitas y Moisés les dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Estas mujeres moabitas fueron causa de que el pueblo de Israel acudieran a este ídolo, a Baal Peor, y que fornicaran, pero vemos que el responsable principal de esto fue Balaán. Dice que por consejo de Balaán, ellas fueron la causa del tropiezo de Israel. Apocalipsis dice que el responsable era Balaán, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, y el pasaje de segunda de Pedro dice que Balaán a premio de la maldad, y Judas dice que era por lucro, lo mismo que los falsos maestros. ¿Cómo aplicamos esto también para el día de hoy? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Que muchas veces buscamos a Dios, o muchas veces hay personas que se arriman a una iglesia y están buscando a Dios por un interés personal. El interés, el amor de Balaán era por el dinero. La pregunta para usted en esta noche, mi querido hermano y amigo, es ¿qué lo motiva a usted a seguir a Cristo? ¿Qué es lo que lo mueve a seguir al Señor Jesucristo? ¿Por qué está extrañando la congregación,
las reuniones en la iglesia, ¿qué es lo que lo motiva a congregarse? Es más, ¿qué lo motiva en esta noche a sacar un buen tiempo para aprender de la palabra, para verse con los otros hermanos? ¿Qué es lo que lo motiva? Recuerde que Balaán amaba el premio, la plata, el oro. Vemos otros ejemplos en la Biblia de hombres que amaban las riquezas, como aquel hombre rico en Lucas 17. ¿Cuál es su riqueza? ¿O por qué busca usted a Dios? Recuerde que la palabra del Señor dice en Mateo 6, 19 al 18, que debemos hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que lo motiva a usted buscar al Señor? ¿Será el amor a Cristo? ¿El querer tener comunión con Él? ¿O será algún interés? Para muchos es si busco al Señor, tal vez el Señor me sane de esta enfermedad. Otros están buscando que el Señor los bendiga. Yo voy a la iglesia, doy la ofrenda y espero que el Señor me retribuya esto que estoy haciendo por Él. Otros van a las iglesias cristianas a buscar esposa, otros van a buscar un esposo, tienen algún interés, esperan en Cristo solamente para esta vida, para obtener beneficios, para buscar un milagro. Se reúnen en multitudes, en estadios, los jueves de milagros, milagros, buscando que el Señor traiga al hijo drogadicto y lo vuelva a traer a la casa, buscando tantas cosas. Pero si su interés principal no es el Señor Jesucristo, el amor por Cristo, usted está siguiendo, usted se está lanzando por lucro, tal vez no por dinero, por plata o por oro, pero sí por un interés de su corazón. Y no debe ser así. Debemos seguir al Señor porque le amamos, porque anhelamos estar con Él, porque anhelamos esa comunión con Él, porque no podemos vivir sin Él. Hagamos tesoros en el cielo, hermanos. Esto también es para que aprendamos a identificar aquellos falsos maestros y falsos profetas. Dice ahí nuestro texto de Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, versículo 12, que comiendo impúdicamente, sin temor significa la palabra, con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice que estas personas que son como Caín, como Balaán y como Coré son manchas. Ahora, el tercer ejemplo, la contradicción de Coré. La historia la vemos también en Números, pero en el capítulo 16. Allí usted puede leer todo el capítulo y Judas está hablando de una contradicción, la contradicción de Coré. La palabra contradicción se puede traducir como oposición o como desobediencia. Viene de contradictor, como una persona opositora, y claramente eso es lo que vemos en Coré, Avirán y todo su grupo de 250 que efectivamente fueron juzgados también como los 3 primeros grupos de los que mencionamos al principio, y como Caín, como Abel. También segunda de Pedro menciona otro grupo que no menciona Judas, que es el mundo antiguo que pereció por el diluvio en los días de Noé. Y todos juzgados de una u otra manera, excepción de Coré, Avirán y todo su séquito. En Números 16 está la historia, unos personajes que se rebelaron contra Moisés, pero que claramente estaban rebelados contra Dios, porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Miremos unos pasajes rápidamente para terminar. En Romanos capítulo 13,
la contradicción o la oposición de Coré consiste en la rebeldía y en la desobediencia contra la autoridad. En el caso de ellos, contra la autoridad de Dios que Dios le había dado a Moisés. En el caso de Romanos 13, a las autoridades civiles, por eso nos estamos reuniendo por este medio, porque ellos dieron una orden de que no podíamos reunirnos en grupos en las iglesias, y si lo hiciéramos, estaríamos oponiéndonos a la autoridad establecida por Dios. El versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El texto sigue hablando de las autoridades civiles. El Señor Jesucristo nos da ejemplo en esto. Él dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, que nos debemos someter a estas autoridades civiles. Hebreos nos habla de la autoridad eclesiástica, las autoridades en la iglesia, en la congregación. Dice el versículo 17, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. También Primera de Pedro nos llama a sujetarnos, a someternos, y dice que los jóvenes deben de someterse a los ancianos, pero habla de una sumisión de la iglesia a los ancianos. Hermanos, Coré, aquí la contradicción o la oposición de Coré nos muestra de que estas personas, estos falsos profetas o aquellas personas en la iglesia que apostatan de la fe, es decir, que están ahí sin ser cristianos y que tarde o temprano se manifestará lo que hay en sus corazones y saldrán y se manifestará lo que realmente son. Estas personas mayormente se oponen a la autoridad de la iglesia. Estas personas critican a los ancianos y pastores en las iglesias. Estas personas desobedecen y no se someten a la autoridad establecida por Dios. Son rasgos que Judas nos dice que tienen estos falsos maestros, y nos pone el ejemplo de Coré, que se rebeló contra Moisés y reunió un grupo de 250. Dios los juzgó, la tierra se abrió, se los tragó. Hoy día hay muchos que se rebelan contra el liderazgo en la iglesia, hablan mal del liderazgo en la iglesia, no se someten al liderazgo en la iglesia y están siguiendo lo que la palabra del Señor nos dice, que evidencia quién es un falso profeta, quién es un apóstata. Entonces, 3 ejemplos: Caín, Balaán y Coré. Rebeldía, rebelión, oposición, lucro, amor al dinero, buscar a Dios por intereses personales. Y Caín, el ejemplo de alguien que busca acercarse a Dios a su manera. 3 ejemplos más de los otros 3 que ya se habían visto. Estos más personales, que nos dicen que no es simplemente hablar de un grupo, sí, un grupo general allá que se rebelaron, sino que es algo personal, que Dios juzga individualmente y personalmente a todo el que se opone a la verdad de la palabra de Dios, o todo aquel que se engaña a sí mismo tratando de buscar a Dios a su manera. Y dice la palabra del Señor que esos son manchas en nuestros ágapes, en aquellas fiestas de amor que celebraban antes de la cena del Señor. Allí estaban aquellos hombres como manchas, y esas manchas
está refiriéndose no a manchas en la ropa, sino a manchas en el mar. En otras versiones habla de escollos ocultos o rocas en el mar. Cuando los barcos se acercaban a la orilla, habían unas rocas que rompían el barco, se les dice escollos, y el barco se dañaba y se destruía la nave y hasta podían morir las personas que iban en la nave si estaban muy lejos de la orilla. A este tipo de manchas o escollos en el mar es de los que Judas está hablando. Dice, ellos son manchas en nuestros ágapes, en la cena del Señor, hermanos. Hay muchas de esas manchas. Personas que están ahí, que son un peligro para la congregación, pero ahí están, disfrazados de ovejas, con caras de ovejas, pero son lobos rapaces, dice el Señor. Dice Pedro, el apóstol Pablo en Hechos 20, que entre el mismo pueblo se levantarán este tipo de personas y ahí están tomando la cena del Señor. ¿Por qué Dios no los disciplina? ¿Por qué Dios no los castiga? ¿Por qué no se mueren como los hermanos en Corinto que tomaban la cena del Señor indignamente y se morían? Porque son falsos. El Señor a los que ama disciplina, pero a los falsos, a los apóstatas, ahí están. Son un peligro. Y es tarea de los ancianos en la iglesia, es tarea de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, con estas advertencias que el Señor nos da en Judas, en Segunda de Pedro y en muchos otros pasajes, de identificar y de estar pendientes porque son peligrosos, son como esas piedras que pueden hundir la nave. Son peligrosos y hermanos, que el Señor nos ayude. Estos son advertencias, esto es un mensaje duro, pero que también nos ayuda a nosotros. Termino. Número 1, a buscar a Dios a la manera de Dios, solamente por Cristo. Como decían los reformadores, solo Cristo. Nada le podemos añadir a la obra de Cristo para no seguir el camino de Caín. Número 2, buscar a Dios por la motivación correcta. Y eso solamente es si el Espíritu Santo está en nosotros, lo haremos por la motivación correcta, por tener más comunión con Él, porque lo amamos, porque queremos agradecerle que Él dio su vida por nosotros y nosotros queremos dar todo por Él, no para recibir algún beneficio, no para recibir algún premio de Dios. Y en tercer lugar, para evitar rebelarnos contra las autoridades, porque de esa manera nos estamos rebelando contra Dios. Cuando Abirán y Coré se rebelaron contra Moisés, la rebelión fue directamente con Dios. Por eso recibieron este juicio. Hermanos, sométase a los ancianos de la iglesia para que no caiga en la contradicción de Coré y que están dentro de nuestras iglesias, aún en las iglesias pequeñas, ahí están como piedras en el mar que nadie las ve, pero son peligrosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y démosle gracias a Dios por esta advertencia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. A veces es dura esta palabra, Señor, pero la recibimos como instrucción, como advertencia, Señor, y te damos la gloria solamente a ti, por nuestro Señor Jesucristo. Libra la iglesia en el parque industrial y libra también la iglesia aquí en Río Sucio de falsos pastores, falsos maestros, de lobos disfrazados de oveja y también de personas que apostatan de la fe, pero ahí están y a veces los confundimos por cristianos. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en esta noche, te damos toda la honra y la gloria. Amén.